El presidente argentino Fernández, en una planta automotriz Toyota, dice que el país está de pie. ¿De veras? ¿La Argentina ahora mismo se ha puesto de pie? Yo no lo veo así. La verdad, cuando uno ve esto, se da cuenta que aquí está lo mejor de ese sentido de la economía, que es invertir para dar trabajo, para generar producción nacional, para tener el orgullo de decir que acá están las camionetas que más participación de producción argentina tienen. Y esto habla de lo que podemos hacer. Efectivamente, tuvimos y tenemos una pandemia que nos ha limitado mucho y que tiene epicentro en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores. Pero el país entero se está poniendo de pie, como se está poniendo de pie Toyota para volver a producir. Ojalá fuera cierto eso, pero el país no se puede poner de pie mientras el gobierno no permita a los ciudadanos trabajar libremente, comerciar libremente. Es arbitrario que el señor Fernández decida por sí solo o con su comité de expertos quién trabaja y quién no, qué comercio abre y qué comercio no, qué industria funciona y qué industria no. ¿Por qué pueden fabricar una camioneta Toyota y no pueden abrir un restaurante o una cafetería? Es arbitrario y por lo tanto es injusto y por lo tanto es abusivo. Pero Fernández quiere pintar un panorama sospechosamente prometedor, un panorama que no todos ven así, ¿eh? El resto del país está funcionando y se está poniendo de pie y está empezando a producir. Y lo que más celebro es que los empresarios vuelven a producir con la responsabilidad que lo hace Toyota, que vimos días atrás en Volkswagen, que yo vi en Scania en Tucumán, respetando los protocolos a rajatabla, cuidando que sus empleados no se enfermen, cuidando que sus empleados vengan aquí a buscar su sustento diario y no un virus que los lastime. Yo comprendo que Fernández, lo mismo que casi todos los presidentes de países que han implantado modelos autoritarios, represivos y antiliberales para combatir el coronavirus, yo comprendo que tiene las mejores intenciones, que quiere proteger a la población más vulnerable de contagiarse de la enfermedad. ¿Cómo no? Lo comprendo. Tiene buenas intenciones. Ahora, el problema es que la realidad puede que esté reñida con sus buenas intenciones, porque tarde o temprano, señor Fernández, aquella población vulnerable a la que usted bien intencionadamente quiere proteger, va a tener que salir a la calle a trabajar, a ganarse el pan del día. Y en ese momento, la cuarentena, por larga que sea, no habrá derrotado al coronavirus. Y el coronavirus seguirá creciendo, multiplicándose y reproduciéndose. Esto es inevitable. Por lo tanto, la única salida no es esconderse del coronavirus, sino plantarle cara y adaptarse al virus. Quiero decir, aprender a convivir inteligentemente con él. Luego el presidente argentino llega a otra conclusión que yo no comparto. Es esta. Me preguntan qué dejó la pandemia. Es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Está a la vista de todos. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. Y la urgencia de crear un plan, que fue el IFE, dejó al descubierto que había casi un tercio de argentinos que la Argentina como Estado no sabía qué hacían, dónde estaban, qué producían, cómo vivían. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. La desigualdad en sí misma no es mala, señor Fernández. Cuando la desigualdad está dictada por los méritos, las aptitudes y el talento, cuando está dictada por las contribuciones que los individuos hacen a la sociedad, la desigualdad es justa, es saludable, es bienvenida. ¿Es desigual que Bill Gates tenga más dinero que yo? Sí, es desigual. ¿O que tenga más dinero que usted? Sí, es desigual. Pero siendo desigual es justo, ¿no es cierto? Porque él ha hecho una contribución a la humanidad que usted no ha hecho y yo tampoco. Es desigual que el creador de Amazon, Jeff Bezos, tenga
100 billones de dólares y usted y yo no los tengamos, sí es desigual, pero es una desigualdad justa. Ahora hay desigualdades injustas, por ejemplo, las que se registran en la Argentina. ¿Cuál es una desigualdad injusta en la Argentina? Que la mayoría de la gente vive del Estado y mucha de ella ni siquiera trabaja. Es decir, que millones de argentinos viven de una minoría cada vez más esquilmada, que es la que trabaja, crea riqueza y paga impuestos. Esa es una desigualdad que penaliza al que trabaja y favorece al que no trabaja. Esa es una desigualdad que usted debería corregir, pero usted no la va a corregir porque usted cree en el populismo como buen peronista. Usted no va a recortar los gastos públicos, no va a adelgazar la grasa de la burocracia y va a seguir estimulando que tantos millones de argentinos vivan como parásitos, succionando la sangre de los pocos heroicos, abnegados empresarios argentinos que crean riqueza y pagan impuestos. Luego el señor Fernández llega a otra conclusión sobre la mano dura contra el crimen que yo no comparto en modo alguno. Porque los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Porque tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Y entonces tan humanista él, tan humanista su gobierno, tan humanista la justicia prosternada ante su gobierno, liberan humanamente a grandes criminales como el ex vicepresidente Vudú, como el ex ministro de Planificación de Vido y tantos otros ladrones del kirchnerismo. Sí que son humanos con ellos. Protestas en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, contra la cuarentena. La cuarentena, que no es otra cosa que un arresto domiciliario, es una penalidad oprobiosa sobre las libertades de la gente. La gente tiene que advertir que el gobierno está avanzando sobre sus libertades, las está conculcando, secuestrando, sobre pretexto de cuidarles la salud. Los argentinos protestaron por primera vez contra la extensión del confinamiento por el nuevo coronavirus. Cerca de 150 personas se concentraron el lunes en la Plaza de Mayo, sobre la que se ubica la sede presidencial. Pido al Estado, al gobierno, que nos deje trabajar, porque necesitamos trabajar, porque no podemos aguantar más meses y más días sin recibir ingresos. Yo no recibo ni planes sociales ni créditos bancarios. Debido a un aumento significativo de los contagios, Argentina prorrogó por otras 2 semanas el confinamiento obligatorio y reforzó medidas de control en Buenos Aires y su periferia.